Empezamos. ¿Ven esto, verdad? ¿Ven mi Excel? Sí, profe. Perfecto. Bueno, empezamos entonces. Buenas tardes, noches para quienes ya están. Ya empiezo a grabar. Ustedes ya rinden el visto de hoy en 8. Entonces nuestro examen es hasta aquí. Entonces tienen que atender cómo se hace, por favor. Esta unidad es la unidad 2 y se llama distribución de frecuencias. Ya les coloqué en la parte de la semana que le corresponde, la parte teórica. Ustedes ya tienen también el material completo. Entonces van a poder leer después todo lo que está ahí. En este caso, no vamos a perder el tiempo leyendo eso porque no van a entender. ¿Por qué? Porque en los ejercicios están esas palabras que están ahí. Entonces, ya cuando vean, se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Ahí anoto algo porque me pidieron algo anoche y ahora me acuerdo. Bueno, lo que vamos a hacer básicamente es ver una herramienta que nos permite estadística descriptiva para hacer lo que se llama una tabulación de datos. ¿Se acuerdan cuando empezamos eh, a definir estadística? Nos decía, es la ciencia que se encarga del relevamiento y análisis de datos, no sé qué. Entonces, esa parte de lo que es el levantamiento ya sabemos cómo se puede hacer. Y esto es el resultado del que yo traigo como registro de lo que sería lo que estaba preguntando, por decirlo. Entonces, lo que vamos a hacer es llevarlo a una tabla y a un gráfico. ¿Y para qué eso? Para sacar algún tipo de provecho o de alguna forma tomar alguna decisión importante de acuerdo a lo que nos arroja el cálculo, o sea, el resultado final del análisis. Entonces, vamos a trabajar con lo que se llaman distribución de frecuencias o tabla de distribución de frecuencias. Entonces, vamos a leer y vamos viendo los tips que tienen que considerar o tener en cuenta a la hora de realizar esto. Entonces, me dice el ejercicio 1. Dada la siguiente distribución de salarios semanales, entonces esa es mi variable, salarios semanales en dólares de personales de una planta textil. Y después nos dice, realizar los siguientes ejercicios. Construir una tabla de frecuencias considerando una amplitud de 10, comenzándola con 50. Indicar los límites de la segunda clase, los límites de la tercera, la frecuencia absoluta, bueno, todo lo que viene después. Entonces vamos a ir viendo una vez que tenemos la tabla. Ahora, para hacer la tabla yo tengo dos posibilidades. Uno, que el problema me diga cómo empezar. Y dos, que el problema no me diga absolutamente nada. Entonces lo que vamos a ver son las dos posibilidades que tenemos. En este caso ya me dice algo. Y me dice, por ejemplo, considerando una amplitud de 10, comenzándola con 50. O sea, lo que vamos a construir va a ser esto. Y ya empiezo a poner acá. Entonces, la variable sí o sí tienen que poner. En este caso son salarios semanales en dólares. Tengo que saber qué variable es lo que estoy considerando. Bueno, y si ustedes se fijan en la tabla, lo primero que también podrían hacer ustedes sin antes leer lo que les pide es verificar cuál es el número mayor y cuál es el número menor, porque en nuestra tabla los números no están ordenados, está así tal cual como registramos. Entonces, fíjense, me dice 80, 52, 92, entonces no está ordenado. En este caso, entonces, lo que voy a hacer es buscar en este conjunto de datos cuál es el número menor y cuál es el número mayor. Entonces, vamos a mirar el número menor primero. Acá nada, acá tengo un 52 que podría ser, acá tengo 58, va ganando 52. Acá no tengo nada, acá nada. Entonces, el menor es 52.
Y vamos a ponerle algún colorcito para indicar de que ese es nuestro número menor. Ahora vamos a buscar nuestro número mayor. Tienen que fijarse bien que ese sea el número menor, porque a veces ya estamos construyendo la tabla, ya estamos en la mitad del ejercicio y me doy cuenta de que ese no era el número. Entonces, al principio, antes de que se desconcentren con otras cosas, tienen que verificar bien si ese es el número mayor, o el número menor en este caso. Ahora, el número mayor, ¿cuánto va a ser? Tengo 105, tengo acá un 100, tengo un 109, tengo un 108, y este lado ya no tengo nada de 100. Entonces, el número mayor viene a ser 109. Entonces ya tenemos los dos extremos. Tenemos el número menor y tenemos el número mayor. Ahora vamos a hacer nuestra tabla. Nuestra tabla nos dice que empecemos con 50. Fíjense, empezar con $50 me dice. Entonces voy a poner en una celda 50 y en la otra celda vamos a mirar qué número le ponemos. Y en este caso me está diciendo el problema hacer con una amplitud de 10. Esa amplitud lo que me está diciendo es de que cada parte o cada numerito que tenga en un extremo y en el otro extremo, entonces quiere que hagamos con cuánto. Quiere que hagamos con 10. Entonces a este se le dice amplitud o tamaño de clase. Y ahora les voy a mostrar qué significa la clase. Bueno, la amplitud de clase se simboliza con la letra C. Entonces vamos a poner C es igual a 10. Así. Bueno, y acá quiero que atiendan bien, por favor, porque acá es en donde tenemos que hacer bien, porque si hago mal acá, entonces ya arrastro todo el error desde el principio, y eso significa un 0 en el examen. Bueno, entonces, me dice acá una amplitud de 10, lo que me está queriendo decir es de que empiece a contar desde 50 hasta alcanzar el otro número y que tenga 10 números en la primera clase. Entonces voy a tener que sumar o con el dedo o como quieran y voy a tener que empezar a contar desde el 50. Porque lo que a veces ustedes hacen es sumarle a 50 10. Y entonces en ese caso, ¿qué es lo que están haciendo? En verdad no le están sumando 10, le están sumando 11. ¿Por qué? Porque se olvidan de que ustedes ya escribieron el primer número. Y yo tengo que tener 10 números en la primera clase. Entonces pueden hacer con el dedo 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59. Entonces, la primera clase se va a ir hasta 59. Eso es lo que me está diciendo entonces la amplitud. Entonces, ustedes por analogía, o en todo caso, para no errar y si quieren calcular aritméticamente, tienen que sumarle entonces un número menor al primer número que tienen como principio, por decirlo. Y les voy a poner así en un rojito para que se acuerden. Yo no voy a usar el 10 para contar si voy a hacer aritméticamente. ¿Por qué? ¿Por qué les muestro esto? En este caso es fácil porque puedo hacer con el dedo. Pero ¿qué ocurre si yo tengo, por ejemplo, una amplitud de 30 o una amplitud de 50 ahí? Entonces me voy a morir porque voy a estar usando todos los dedos de mi pie y de mi mano y de otro que está a mi lado y todo. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es de que si me dice una amplitud de 10, entonces lo que yo voy a sumar aritméticamente va a ser un número menor. Si me dice, por ejemplo, amplitud 20, entonces al número que ya tenemos como partida, le vamos a sumar solamente 19. Entonces, y fíjense cómo yo me voy a dar cuenta que está bien también. El siguiente número que le sigue va a ser de 60 hasta, y si le sumamos 9, voy a tener 69. El otro va a ser 70 hasta 79. El otro va a ser 80 hasta 89. El otro va a ser 90 hasta 99. ¿Y hasta dónde voy a hacer? Hasta donde encuentre a mi número mayor. Por eso era que al principio nosotros ya localizamos en dónde o cuáles son mis números menor y mayor. En este caso, mi número mayor es 109. Entonces vamos a buscar ese 109. Entonces el siguiente es 100,
más 9, 109. Así. Y ahí entonces ya tengo completo. Vamos a suponer que ustedes tenían, por ejemplo, que el número mayor era 108, ¿sí? Igualmente ustedes tienen que poner 109 acá. ¿Por qué? Porque la amplitud que les dice que es 10 tiene que ser en todos estos. Y a esto se le dice en clase. Entonces, por eso es que en nuestra pregunta nos decían de tal clase. Entonces, esta es primera clase, a este se le dice segunda clase, a esta se le dice tercera clase, a la otra se le dice cuarta clase. Ahora les voy a escribir, ¿por qué? Porque estamos haciendo primera vez. Después ya no hace falta que ustedes hagan esto, directo ya su tabla. Y esta es la sexta clase. Yo les podría haber preguntado, por ejemplo, ¿cuántas clases tiene la tabla? Entonces ustedes me van a decir que tiene 6 clases. Bueno, entonces, fíjense, tengo 6 clases. Puedo tener cualquier clase. En este caso, entonces, tenemos ese numerito. ¿Por qué es importante esto? Porque implica eso, que si nosotros estamos 50, porque están 50, o creo que 55 están, los 55 tienen que tener el mismo valor en la tabla, porque de lo contrario cada uno va a hacer como se le antoje, por decirlo. Por eso es que esta herramienta es muy útil y nos va a ayudar mucho también. Bueno, como yo me doy cuenta que les dije que mi C es 10, y si hago mi Profe, diferencia, fíjense, si profe, hago mi diferencia de 60 menos 50 me va a dar 10. Si hago 69 menos 59 me va a dar 10. Si hago 100 menos 90 me va a dar 10. Si hago 109 menos 99 me va a dar 10. En todos los casos en donde tenga y haga mi diferencia, voy a encontrar el 10 que me está diciendo acá. Ese 9 es solamente para que yo pueda hacerlo en forma aritmética. ¿Sí? Decime nomás, Celaya. sí, profe, disculpa que te moleste. Si había hasta 110, entonces ya vamos a agregar una clase más, ¿verdad? Sí, vamos a suponer que... Eso es lo malo que Sí, sí, sí. Sí, sí, me sí. entró la duda, ¿cómo se dice? Perfecto. Si tenía 110 el mayor, entonces vos tenés que hacer 110 y acá hasta 119. Ahí. ¿Sí? Ah, ya, ya, listo. Gracias, profe. Vas Disculpa que a te moleste. construirle una clase más. ¿Por qué? Porque vos necesitas. Acá, por ejemplo, no nos dice que tiene que ser solamente de 6 clases. Vos te vas a ir buscando hasta encontrar el número mayor. Y perfecta tu pregunta porque entonces ahí ya saben también. Lo que no puede pasar es de que ustedes, así como les dije, vamos a suponer que el número mayor era 107 y ustedes van a poner 107. ¿Por qué? Porque si yo hago esa diferencia que les dije, si ustedes hacen 107 menos 99, jamás le va a reproducir este 10 que estamos teniendo acá. En este caso coincidió nomás así, al azar por decirlo, este valor. Bueno, a los números que están hacia la izquierda se le dicen límites inferiores. Límites inferiores. Y a los del otro lado se le dicen límites superiores. En verdad, yo puedo escribir esto de esta forma. Fíjense. 10. Le pongo 10. Voy a poner todo chuchi esto para que después cuando estén estudiando sepan cómo se llaman. Después esto no hace falta que ustedes le pongan a su tabla. Esto es porque, así como les dije, primera vez estamos haciendo y por eso. En verdad, si yo iba a escribir mi tabla tenía que ser así, de 50 a 59, de 60 a 69, de 70 a 79. Así es lo que van a entender. En este caso voy a poner en dos celdas o en dos campos que le decimos en Excel. ¿Por qué? Porque le vamos a hacer cálculos después a los límites. Y si yo pongo de esta forma, no voy a poder formular. Por eso es que hacemos de esta forma. Ustedes, por ejemplo, cuando están estudiando, encuentran, por ejemplo, en alguna tabla que está de esta forma, es lo mismo. Nosotros estamos poniendo en dos celdas diferentes porque, así como les digo, le vamos a hacer algunos cálculos. Perfecto. Ahí entonces, para que se acuerden de eso. Entonces, repasando, tengo entonces clases, a los que tengo este lado se le dicen límites inferiores y a los que tenemos del otro lado se le dicen límites superiores. Como yo me doy cuenta de que estoy haciendo bien en relación a lo que es mi
mi amplitud. Entonces puedo ponerle, por ejemplo, acá una flechita así y hacen siempre su diferencia así. Le voy a poner bien después cuando... Ahí. Tengo que darle la vuelta. Una cosa que también tengo que decirles, chicos y chicas, si vamos a continuar con este tema del Zoom, no entren ustedes muy temprano. ¿Por qué? Porque yo pongo para que entremos a las 7. Y si ustedes entran 7 menos 10, ya empieza a correr. Y entonces ahora tenemos menos de 10 minutos, me dice. Pero nosotros no empezamos todavía ni 10 minutos de la clase. Entonces, traten de no entrar muy temprano de la hora que les dejo. Eso me di cuenta en estos días. Bueno, entonces fíjense, si yo hago 60 menos 50, me va a dar 10. Si yo hago 100 menos 90, me va a dar 10. Si yo hago con los límites superiores, entonces me va a dar lo mismo. O sea, esto acá. Si yo hago la diferencia, ahí es donde se van a dar cuenta de que la C es correcta. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Ahora necesitamos entonces construir nuestra tabla. Y lo que necesitamos saber es cuántos números tenemos en cada clase. Entonces lo que vamos a hacer en este caso, y vamos a usar a Excel, es esta tabla no podemos ordenar acá. Tenemos que hacer primero este cálculo auxiliar. Voy a poner Control C y llevamos ahí como un cálculo auxiliar. Control derecha, me voy a pegado especial, pongo valores y me voy a transponer. Y entonces me va a dar de esa forma. Y ahí voy a poder ordenar. Acá en este sentido o de esta forma como se me presenta, no puedo hacer. Entonces, el siguiente va a ser Control C y nos vamos hasta la última. Entonces, fíjense, clic derecho, pegado especial. Vamos a ponerle nomás valores porque a veces Excel es medio traicionero y nos joden. Entonces, valores significa que nos está copiando el número que tenemos en la tabla. Transponer. Y entonces queda de esa forma. Después vamos a copiar nuestra tercera fila. Control C. Y nos vamos hasta la última en donde dejamos. Entonces, clic derecho, pegado especial, valores, transponer, aceptar. Después nos vamos y miramos acá, casi ya la última fila, Control C, nos vamos hasta el último, aquí, con pegado especial, valores, transponer, aceptar. Y los dos últimos que nos faltan. Los dos últimos, 105 y 64. Tienen que corroborar también si pasaron todos los números, porque a veces, por ejemplo, con el apuro se olvidan y entonces les falta algunos números. Entonces, para no empezar a hacer otra vez desde el principio, entonces van a hacer esto. Fíjense, ahí ya tengo todos los números. Lo que voy a hacer es señalar desde el primer número hasta el último y voy a mirar en la suma a ver cuánto me da. Fíjense acá en donde me dice recuento. Recuento me dice 42. Acá abajito, abajo en la parte inferior derecha. Recuento 42 me dice. Entonces, si yo miro mis datos originales, la tabla, entonces tengo también 42. Acá, ¿cuánto tengo? Acá tengo en la primera fila, tengo 10. Entonces, tengo 4 filas, 40 y más 2, 42. Y acá vamos a ordenar niños y niñas. Fíjense, voy a señalar completo hasta el último y nos vamos a la parte donde dice acá, ordenar. Ordenar y ordenamos de menor a mayor. De menor a mayor. Y fíjense que la tabla en forma vertical ya está ordenado de menor a mayor. Y acá entonces me facilita ¿qué cosa? Me facilita saber cuántos números hay en cada clase. Para eso hicimos eso, para no estar mirando acá 80 y 52 y 92. Vamos a pasar la vida haciendo de esa forma. Entonces, para no perder el tiempo, hacemos de esta forma. Bueno, vamos a mirar entonces, de 50 a 59 me dice. Entonces, fíjense acá, de 50 a 59 tenemos solamente dos números.
y vamos a señalar con algún color para indicar de que ya tomamos. Y vamos a poner acá el 2, así. Después necesitamos de 60 a 69. Entonces vamos a buscar los números de 60 hasta 69. Y son esos. Y pongo en otro color para indicar de que ya estoy usando también. Voy a ponerle, por ejemplo, no sé, así. Y fíjense acá en donde dice recuento. Entonces de ahí toman directamente el número. No hace falta que estén ustedes haciendo ahí otra vez a mano para saber cuántos números hay ahí. De 70 a 79. De 70 a 79. Hasta ahí me voy. Entonces, de 70 a 79 tenemos 8. Entonces, ponemos un color diferente acá y ponemos allá 8. No importa que ustedes no encuentren los límites. Lo que tienen que asegurar es de que esos números estén dentro de esos dos números que tenemos como límites. De 80 a 89. De 80 a 89. Hasta ahí. Entonces ponemos en otro color y eso nos facilita, así como les dije, porque cuando subimos capaz el cursor perdemos y no sabemos hasta dónde estábamos haciendo. Me dice que el recuento es 12. Entonces acá va a ser 12. Después de 90 a 99. De 90 a 99. 90 a 99. Hasta ahí. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 9, me dice. 9, el recuento. Y el último, que va a ser de dónde a dónde, el último es de 100 a 109. De 100 hasta 109. Y ya son los últimos. Entonces vamos a mirar nuestro recuento y entonces me dice 5. 5. Ahí está todo. Bueno, estos números que acabamos de obtener ahora es la primera columna de lo que es nuestra tabla de distribución de frecuencias. ¿Se acuerdan que nos decía el problema? Construir una tabla de frecuencias. La tabla de distribución de frecuencias tiene unas cuantas tablas que vamos a ir haciendo ahora, que en forma obligatoria sí o sí tienen que hacer. O sea, ¿qué significa eso? Que yo no les voy a decir, por ejemplo, hagan esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque ustedes van a leer construir una tabla de frecuencias y sí o sí tienen que tener 4 columnas, por decirlo. A esta parte, al conteo que realizamos ahora, se le dice frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Y simbolizamos con la letra F minúscula. Frecuencia absoluta. Entonces tengo ahí, voy a hacer mi ajustar texto, allí. También voy a ajustar texto, así. Frecuencia absoluta. Y fíjense, cómo yo me doy cuenta de que tomé todos mis números. Entonces voy a irme hasta acá y voy a hacer la suma. La suma pueden hacer a mano, poniendo es igual a suma. Si abren paréntesis y copian todo. Cierran paréntesis, enter. Y ahí tengo que es 42. Si no quieren hacer eso, Excel les permite ir a autosuma, que tengo acá arriba, y ahí automáticamente ya me dice desde dónde hasta dónde tomamos. Y me da el mismo número. ¿Cuántos números teníamos en la tabla? En la tabla teníamos 42, entonces con eso yo aseguro de que está correcta entonces el total de los datos de la tabla, entonces está reflejada ¿en dónde? En la tabla que estoy construyendo para mi tabla de distribución de frecuencias. Bueno, ¿alguna consulta hasta aquí, niños? ¿Van entendiendo? Si tienen dudas, me preguntan, acá estoy. Yo me quedo y les ayudo. Le vamos a poner así todo chuchi a esto, porque tenemos menos de 1 minuto. Entonces, para no cortar, vamos a dejar un ratito ahí. Te voy a poner un poquitito más allí, un poquitito más allí. Acuérdense, esta flechita que significa nuestra amplitud. O sea, ahí está la C esa que les puse que vale 10. Bueno, hasta ahí entonces quedamos y en la segunda vuelta vamos a continuar haciendo nuestra tablita. Profe, para entender un poquito más la tabla mientras se acaba el tiempo, esas filas son las semanas y las columnas son los funcionarios.
No. El sueldo nominal. La frecuencia absoluta, este viene a ser No. cuántos funcionarios ganan entre 50 y 59 dólares semanales. No, la tabla original, profe. Bien, la tabla original te dice que son distribución de salarios semanales en dólares. Por eso es